Yo soy Chacho Medina y les voy a explicar o tratar de enseñar cómo se diseña, cómo se proyecta un autódromo. Las primeras consideraciones que se deben tener es lógicamente el terreno, en dónde está ubicado, sus accesos, los servicios que tiene, etcétera. Y ya después de eso, pues empezar a ver la topografía, si es plano, si tiene desniveles. Por ejemplo, plano es el hermano Rodríguez, que yo lo reproyecté cuando vino la Fórmula 1 en 1986 y ahora es un arquitecto alemán el que lo remodeló porque él está haciendo prácticamente todas las pistas del mundo. Y también he hecho otras pistas, por ejemplo la que corre la NASCAR México en Querétaro, que incluso los pilotos dicen, oye, pues si yo te he ganado 3 carreras y tú solo una, y dicen, sí, pero yo te gané en Querétaro, como diciendo que es un reto deportivo. Y es parte del asunto. Hay que buscar alguna posibilidad en la que la capacidad del piloto para poner a punto el automóvil, es decir, las cuestiones técnicas, setup, como se conoce, sean un reto para pues, todo el equipo y por supuesto para el piloto. Por ejemplo, en Querétaro tengo partes rápidas y partes lentas, entonces te cuesta trabajo decidir si pones el coche para lo rápido o no, etcétera. También hay muchas otras consideraciones como el tipo de curvas. Normalmente se deben de tener pues algunas curvas cerradas, otras rápidas, un tramo de recta y lo ideal sería, aunque ya hay muchas de estas en todas las pistas, algún tramo de curvas. Pero al no hacerlas iguales, pues entonces ahí está el reto. Y si tiene cambios de altitudes, es decir, subidas, bajadas, etcétera, también muchas curvas pueden ser incluso ciegas, que vas subiendo y das la vuelta y no lo alcanzas a ver sino hasta que estás ahí. Es decir, debes de tener referencias y mover el coche, el volante, para que antes de que llegues a la curva ya la estés tomando. Así es que lo que más ayuda es conocer lo deportivo y más si has corrido. Yo he tenido la suerte de haber incluso ganado en varias categorías, en pista y en rallies, en carretera. Así es que pues capta uno lo que es el reto deportivo. Bueno, sí, el hermano Rodríguez, esta sería la recta. Después hice esta frenada un poco exigente con otra curva seguida, lo que ahora se conoce como el Moisés Solana, otra recta. Después una curva que viene al corte rebaque. Este es el complejo Moisés Solana. Y después una recta que llevaba a las heces. Estas heces ya las hicieron muy frenar y acelerar, no tienen la continuidad y ya no es el reto deportivo. Y aquí llegabas hacia la peraltada, ¿no? Aquí los pits. Y bueno, pues algunos otros trazos que se tienen que tomar en cuenta, como por ejemplo hay una grieta del sismo que pasa por aquí y que muchas veces desacomoda a Ayrton Senna en la entrada a la peraltada, por eso se volteó, porque ahí él giraba y había una especie de escaloncito pequeño, pero sí te desacomoda a 300, 350 kilómetros por hora, que llegaban en la era turbo. Ahora ya no es tan rápido, llegan como a 280, 270 a esta zona. De por sí pues ya está la entrada al Foro Sol. En este trazo se elimina esta problemática, en fin. Entonces pues hay varias situaciones que se pueden tomar en cuenta para lo que es una pista. Muchas veces a mí me ha buscado, no solo de la UNAM, en donde doy clases, sino de otras universidades cuando hacen tesis, porque no solo es el trazo de la pista en sí, sino es la isóptica de las tribunas, por ejemplo la número 1 que está frente a los pits. También servicios médicos que se tienen aquí atrás, hay que tener un quirófano, banco de sangre, zona de estabilización, los helipuertos muy contiguos a la zona médica.
y salas de prensa, servicios, etcétera. Entonces no es solo el trazo, sino todo lo que conlleva una pista. Incluso ya para Fórmula 1 se requiere de tener estudios de televisión, cabinas de transmisión, en fin, largo, etcétera. Pero todo es un reto que a mí en lo personal me gusta mucho. Bueno, antes la pista llegaba hasta la orilla del terreno, entonces no había escape. Estaban los árboles aquí y la calle y casas aquí enfrente. Entonces, por eso tuve que retraer esta curva. Antes era la curva espiral que se iba cerrando, etcétera. La tuve que retraer porque las gráficas marcaban que se necesitaban 180 metros de la zona de escape. Lo mismo en la horquilla, que ya no la tenemos ahora porque salía pues prácticamente a la calle de Añil, y pues lo mismo en la Peraltada. Este es Río Churubusco o circuito interior, que no tiene las suficientes zonas, áreas de escape, así es que se bajó un poco la inclinación de la Peraltada, porque si no los coches podrían salir hasta acá, ¿no? Volando, y muchas otras cosas. Siempre hay retos, soluciones a algunas situaciones que hay que atender. Sí, el subsuelo es algo muy complicado, porque como todos sabemos, pues era lago, ¿no? Como toda la zona de la Ciudad de México. Después, a principios de 1900, ahí se asentaron ladrilleras que surtían a la ciudad. Esta era la zona ya exterior, y hacían hoyos para quitar el barro, la tierra, y pues en hornos hacer los tabiques, los ladrillos que surtían, y eso dejó hoyos. Cuando se decidió a fines de los 50 hacer la ciudad deportiva, no solo aquí sino en otras áreas como el velódromo, etcétera, pues entonces se rellenaron esas zonas donde se había excavado para las ladrilleras con basura biodegradable en ese tiempo, lo cual pues era lógico para canchas de fútbol, de béisbol. No necesitabas un subsuelo sólido, fijo, firme, pero después vino la idea de hacer la pista, que hubo ahí una maniobra muy especial de la cual estamos agradecidos, porque hicieron una especie de trazo para servicio interior, para llevar plantas, sacarlas pues que ya no servían, basura, etcétera, y las personas de aquella época le presentaron al presidente de la República, López Mateos, el trazo, y dijeron, pues casualmente sale una pista, ya nada más le tenemos que poner los pits y la torre de control que estaba antes por aquí, y ya tenemos una pista para ver carreras, incluso si le hacemos algunas otras adecuaciones de Fórmula 1 cuando vino en los 60. El presidente, que le gustaba mucho el automovilismo, dijo adelante, pero pues con el pasar del tiempo los coches fueron desarrollando más velocidades. Cuando venían estaban en 260, 270 kilómetros por hora al final de la recta, y con eso pues era suficiente, y se movía el subsuelo. Cuando llueve se expande y cuando es tiempo de seca se contrae, y esto arruga. Pero cuando vinieron después, y ahora que las suspensiones ya son muy fijas, muy rígidas, afectan a las cervicales de los pilotos, y eso pues es muy malo. Entonces, por más que se trate de nivelar y reasfaltar, siempre tiene problemas de movimiento. Ahora se usaron unas técnicas con algo que podríamos decir flota la pista. No es como se entiende de flotar, pero sí ayuda a eliminar un poco ese movimiento que esperemos ya no se siga presentando. Fueron el ingeniero Valenzuela en aquellas épocas, el jefe de obras públicas del gobierno, y también varias otras
personajes como Javier Velázquez, los que iniciaron esto y nos dieron la facilidad y felicidad de tener una pista de nivel mundial. Un gusto. Bueno, pues ¿qué les puedo decir? Los invito a ver el canal de Lina Gasolina. Aparte de que ella es muy guapa, tiene buen contenido. Síganlo.